Libro de 2 de Samuel, lo tenemos. Capítulo 12, verso 14. 2 de Samuel 12, 14 dice, leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y verso 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Verso 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo, ha muerto entre sí. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Verso 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué hizo? Adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y 22, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia, tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Señor y Padre nuestro que estás en gloria, en esta preciosa hora, Padre, nos encomendamos a las manos del Espíritu Santo en esta hora, a la gracia y misericordia del Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Te suplico, poderoso Dios, que nos bendigas con tu palabra, porque en tu palabra están todos los componentes para ser bendecidos, restaurados, sanados, liberados y edificados. Poderoso Dios, prepara los corazones para recibir la palabra que el Espíritu Santo va a sembrar en nuestros corazones esta mañana. Háblanos con poder y con autoridad. Reprendemos todo espíritu inmundo. Le rogamos al Espíritu Santo que nos edifique en tu verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Tome su asiento. Poderoso Dios. ¿Cómo le dije que se llamaba el tema? Corazones resentidos. Corazones resentidos.
la trayectoria de mi vida, tanto en el mundo, tanto hoy con Cristo, todos estos 20 años que tenemos ministrando la palabra, y desde aún cuando era niño, me encontré con muchas personas que tenían corazón resentido contra Dios. Muchas personas tienen corazones resentidos hacia los demás, los hijos hacia los padres hacia los hijos, el cónyuge corazones resentidos en la empresa, en el negocio. Pero hay muchas personas que tienen corazón resentido contra Dios. Contra Dios. Y siempre este punto, lo vengo indagando desde mi niñez. Desde mi niñez. Lo traigo en la mente desde mi niñez. Tengo 41 años de edad. Lo traigo en mi mente y en mi corazón este punto. Que por qué el ser humano se agarra resentimiento hacia Dios. Y con las personas que me encontré y yo dialogaba y le decía, ¿por qué tú tienes corazón resentido hacia Dios? Y ellos me decían el por qué. El por qué. En una ocasión tenía un amigo y hace mucho tiempo no lo miraba, y cuando lo miré años después, lo encontré. Cuando lo miraba, ese muchacho se vestía bien porque su mamá y su padrastro, él era un constructor famoso y tenía mucho dinero y muchos proyectos construía. Y ese muchacho creció bajo la cobertura, podía decirse, de su padrastro. Y ese muchacho siempre andaba bien vestido, bien elegante. Y ese muchacho tenía un tío ese muchacho miró a ese tío como la figura paterna, porque su papá no lo conoció. Y aquel tío para ese hombre era su papá. Lo amaba como su papá. Lo respetaba como la figura paterna. Y cuando yo volví a ver a ese muchacho años después, ya no lo miré bien vestido, sino que lo miré con unos pantalones todos apretados, colores negros y todos rotos, y unas botas de rockero que le daban hasta la rodilla, y con unos chalecos todos raros, y unas camisas de calaveras, y con el pelo todo greñudo, y unos grandes collares, unos crucifijos en el cuello. Y cuando yo lo quedé viendo, no lo conocía, pero él me conoció a mí. Yo me acerqué a él y le dije, ¿eres tú? Yo soy. Y lo quedé viendo y me le acerqué. Y los crucifijos que él andaba en su cuello, los andaba con la cabeza para abajo. O sea que el Cristo, entre comillas, que andaba, el Cristo, entre comillas, que andaba en ese crucifijo, lo andaba pero con la cabeza para abajo. Y me llamó la atención y le dije, ¿por qué andas ese crucifijo así? Se supone que el crucifijo se anda normal. ¿Por qué lo andas con la cabeza para abajo? ¿Por qué andas a ese crucifijo así? Es que ahora soy ateo. Ahora aborrezco el cristianismo. Ahora detesto a Jesús. No quiero saber nada de ese cuate que andaba ahí con la cabeza para abajo. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué andas vestido así? ¿Y por qué se te metió ese ideal en tu mente de odiar a Jesús? ¿Y por qué ahora te hiciste rockero? Andaba todo tatuado con la garra de Satanás y cosas raras. Tatuado por acá, tatuado por allá, y porque ahora era rockero, seguidor de muchos
diablos que cantan música rock. ¿Qué tal? Ya los menciono, usted los conoce. Y me llamó la atención y comencé a hablar con él. Y yo le dije, vamos a tomarnos una soda. Y comencé a hablar con él. Tú no eres así. ¿Por qué ese cambio? Y él no me quería decir por qué el cambio. Yo odio a Dios. Yo lo odio. Tenía una Biblia y la rompí. Lo odio. Y estoy metido en la organización de rock and roll de San Pedro Sula. Y en los eventos, show, y en las discotecas quemamos Biblias y hacemos cuanta diablura. Porque nosotros nos volvimos enemigos de ese Dios. Y hablaba con unas palabras que no se las puedo describir porque son blasfemia. Pero unas palabras bien fuertes a Dios y al cristianismo. Pero yo quería indagar el por qué. Ese cambio radical. Ese cambio transformativo horrible que había tenido. Cómo se había transformado. Y el odio que su boca, porque por su boca salía el desprecio por Dios, el desprecio por Cristo. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué tu corazón está tan amargado y tan envenenado hacia Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me dijo, él era mi amigo. Y de una y otra manera había mucha gente en el mundo que no sé qué miraban en mí, hermano. No sé qué miraban en mí, a pesar de que yo andaba loco como ellos, pero ellos miraban en mí como un confidente. Como que venían de mí y se desahogaban, diciéndome sus cosas, y algunos hasta lloraban, y había muchos de ellos. Yo les decía, tenés que ir a la iglesia, les decía. Ve a la iglesia, les decía. Y yo andaba más perdido que el diablo, hermano. Pero yo dando consejos. Hasta en la cantina daba consejos yo. Y yo le dije, y él me dijo, odio a Dios. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Te acuerdas que te conté de mi tío Julano? Sí, el que era como tu papá. El que en pocas palabras te crió. El que cuando tu papá, creo que se había muerto, él agarró la figura paterna y tú lo amaste. Lo amas. Y él me dijo, ya no vive, me dijo. Ya no vive mi tío. ¿O se murió? Sí, se murió. Dice, se murió mi tío. Pero lo peor no es eso. Cuando él estaba enfermo, agonizando, que agravó, él murió de cáncer. Entonces dice, cuando él entró al proceso de cáncer, yo soy conocedor de la Biblia, porque él es conocedor de la Escritura. Su mamá, su padrastro eran líderes en una iglesia bien grande en San Pedro. Y entonces él conocía las Escrituras. Y él, a su manera, cuando su tío enfermó, a su manera empezó a hablar con Dios. Y a decirle, sana a mi tío Dios, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro. Y cuando el tío fallece, el tío muere, él agarra un odio contra Dios porque dice, Dios no me oyó, Dios no me prestó atención, Dios no salvó a mi tío se murió. El detalle es que él agarró a su tío, lo enterró, pero el diablo le envenenó el corazón, lo metió a las bandas de rock and roll, que son enemigos de la cruz de Cristo, y comenzó a agarrar un odio por Dios. Su corazón se envenenó, se llenó de odio, de rencilla, de resentimiento hacia Dios, porque no le hizo el milagro. Y en la trayectoria de la vida me he topado con muchos como él que están resentidos en su corazón, que hoy están en la cantina, hoy están en las casas, que no quieren saber de iglesia, ni de pastor, ni de Dios, ni de religión, ni de Biblia, ni de nada,
Porque están resentidos con Dios, porque no les hizo el milagro. Y el detalle es que Dios haga el milagro o no lo haga, Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue estando en el trono. Amén. Y los necesitados siempre seremos nosotros. Pero esa experiencia me la traje. Y él, después de que terminó de hablar conmigo, yo le dije, tienes que ir a una iglesia. Y él me dijo, algún día volveré a la iglesia. Pero ahorita no quiero saber de nada. Estoy hundido en la droga. Se volvió adicto a la marihuana, al perico, al crack, a la heroína. Se volvió al diablo con todo, hermano. Porque Satanás le envenenó el corazón contra Dios. Y así mismo hay mucha gente en el mundo, aún dentro de las bancas de la iglesia, resentidos con Dios, porque le pidieron un milagro y no se los hizo. Y desde ahí marcaron a Dios como malo. Marcaron a Dios como que no tiene amor, no tiene misericordia. Marcaron a Dios como que... Y Satanás le marcó el corazón a ellos y les dijo, Dios no te ama, Dios no te oye, tú eres un cero a la izquierda, vente conmigo que yo sí te amo de verdad. Y así mismo mucha gente caminando en la trayectoria de la vida con corazones marcados por el odio y por el resentimiento, porque Dios no les hizo el milagro. Poderoso Dios. Años después, lo que le aconteció a mi amigo, años después, me aconteció a mí. Siéntate, te doy un bibliazo. Años después, me aconteció a mí. Entra mi mamá y cae en el cáncer terminal, que de eso murió. Y cuando mi mamá cae en el cáncer terminal, la llevamos al hospital y en el hospital está por 2 semanas y le hacen esto, le hacen lo otro, le hacen lo otro. El detalle es que esos matasanos no pudieron hacer nada por mi mamá. Y al final los doctores dicen, su mamá está en cáncer terminal, su mamá tiene el cáncer avanzado en todos sus órganos, llévensela para su casa y disfruten los últimos días que tiene de vida, porque su mamá, solamente un milagro de Dios la puede sanar. Y la llevamos para la casa, y aquella palabra de que solo un milagro de Dios la podía sanar, me lo traje yo en el corazón y comencé a pedirle a Dios por la sanidad de mi mamá y por la sanidad de mi mamá. Y yo oraba y hablaba con Dios a mi condición. El detalle es que el 12 de agosto del 2003 mi mamá se estaba muriendo en mis brazos. Y yo tengo a mi mamá en mis brazos, porque ella estuvo agonizando toda la noche llamándome a mí. Y cuando yo llego, la agarro en mis brazos, y ella está en lo último del cáncer. Y ella en mis brazos muere. Y cuando mi mamá muere en mis brazos, yo la recuesto, le cierro los ojos, llamo a mis hermanas, y comienza todo el proceso del velorio y del entierro. Pero yo andaba loco. Pero después de la muerte de mi mamá yo me trastorné. Y lo mismo que le aconteció a mi amigo me aconteció a mí. Comencé a agarrar un odio por este libro. Comencé a agarrar un odio por Dios. Comencé a agarrar un odio por Jesús. Y yo no aceptaba que nadie me hablara de Jesús. Porque mi corazón se había envenenado de odio y resentimiento a Dios. Porque no me hizo el milagro.
Y en medio de ese odio, de ese resentimiento, yo estaba rodeado de cristianos. Yo me tuve que ir por otros lados. Pero en una ocasión, yo llego a la casa de mi hermana, donde mi mamá había muerto. Y como mi mamá le dijo a mi hermana, yo me voy a ir, pero ahora te encargo a mi hijo para que le sigas predicando de Jesús. Porque aunque yo no lo mire predicando en un altar, gritando que Cristo es real, aunque yo no lo mire, tus ojos lo van a ver. Tú lo mirarás predicando que Cristo liberta. Y mi hermana recibió ese peso, esa responsabilidad que mi mamá le puso en los hombros ese día. No fueron cacahuates ni chocolates que le puso. Le estaba encargando a un demente, a un trastorno mental. Y el detalle es que cuando mi mamá muere, yo comienzo a trastornarme más de cómo venía, más de cómo estaba. Más trastornado. Porque mi corazón se había llenado de odio hacia lo santo y lo sagrado y hacia Dios. Y llego yo a la casa de mi hermana como un mes después de que mi mamá había muerto. Y desde que me mira mi hermana, me recibe con un gran gozo, con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo la abrazo y nos sentamos y luego estuvimos allá hablando un poco. Salimos al porche afuera y todo estaba bien hasta que no me mencionó a Jesús. Todo estaba bien hasta que no me mencionó a Cristo. Y ella me dijo, busca a Cristo, hermano. Yo me saqué una 45, una Colt 45 que andaba. Y yo le hice un tiro en los pies a ella. Y yo le dije, por favor, no me hables de ese Jesús. Porque ese Jesús no pudo hacer nada por mi mamá y tampoco podrá hacer nada por mí. No me hables de tu religión. No me hables de esa Biblia. Yo hablando palabras blasfemas que no se las puedo decir. No me hables de tu religión. No me hables de tu iglesia. No me hables de pastores. No me hables de tu Dios. Déjame en paz. No me fastidies la vida. Porque yo ya había descendido al área del satanismo y había sido pactado a las deidades diabólicas. Así que en mi cuerpo andaban las oraciones a los demonios. O sea que yo andaba mal y iba mal de mal en peor. Y yo ya me había vuelto un criminal. Andaba 2, 3 pistolas, asaltando, tirando plomo a lo loco. Porque Satanás me había dicho que la única forma de hacerle daño a Dios es destruyendo su creación. Y como él me dijo eso, yo no tenía misericordia, ni amor, ni compasión por nadie. Por nadie. Por nadie. Una vez agarré a un viejito de 85 años con un bastón. Lo agarré del cuello y de la bragueta del pantalón y lo aventé por un cerro. Y fue a caer el viejito a un quinel de aguas negras. Y en aquel quinel de aguas negras quedó el viejito pataleando. Yo me saqué la pistola. Y yo dije, lo mato o lo dejo vivir. Lo voy a dejar vivir. Me metí la pistola y me fui. Agarraba viejitos, los torturaba. Viejitas, les agarraba las greñas y las torturaba. Agarraba niños, los torturaba. Agarraba niños recién nacidos, les ponía el machete, el puñal o la pistola. Porque yo había agarrado un odio contra Dios y contra su creación. Porque no me hizo el milagro. Y en esa putrefacción de vida en la que estaba yo, fue porque yo le pedí un milagro a Dios y no lo hizo.
Y caminando en la vida criminal, metiéndome en un lado y en el otro, hablando con sicarios, con carteles de droga, con mareros de un lado, mareros del otro, mareros del otro, mareros del otro, y mareros de otros pandillas. Yo les hacía las preguntas, y muchos, y con muchos, y con muchos, y con muchos, y con muchos, me topé que me decían: no quiero nada con Jesús. No quiero nada con esa Biblia. No quiero nada con la religión. Y yo les preguntaba, a ver si estos cuates andan igual o peor que yo, decía yo. Yo les decía: ¿por qué no quieres nada con Jesús? ¿Por qué te autoproclamas ateo? Mentira del diablo, hermano. Porque no hay ateos en el mundo. Porque Dios dejó aquí adentro una sed de adorar a algo o a alguien. O si no adoras a Dios, vas a adorar al diablo. Y no adoras al diablo, vas a adorar a la Santa Muerte. Vas a adorar a la religión, vas a adorar estatuas, vas a adorar piedras, vas a adorar palos. O vas a adorar a hombrecitos hechos de tierra. Pero ateos no hay. Yo me topaba con ese tipo de gente. Aunque yo no fui marero, yo me encontraba en el centro de todas las pandillas, a donde se estaban tatuando. Y unos se estaban tatuando a la figura de la calaca de la Santa Muerte. Otros estaban tatuando al demonio llamado Changó. Otros a Obatalá, otros a Yemayá, otros a San Simón. Y cuánta figura diabólica se tatuaban. Yo les decía: ¿por qué haces eso? Es que yo con esto me declaro que soy enemigo de Cristo. Yo les decía: ¿por qué? Y unos me decían: porque no sanó a mi mamá como yo. Otros me decían: porque no sanó a mi papá. Otros me decían: porque cuando tenía 5 o 10 años, mis padres me echaron de la casa como un perro. Y siendo cristianos, ¿por qué? Y ellos decían, y todo eso se acumuló en mi corazón, y odio a ese Cristo de la cruz, lo odio, por eso lo ando con la cabeza para abajo. Y lo agarraban y lo escupían, algunos se orinaban en él. Y yo miré aquel odio de aquellos corazones envenenados hacia Dios, solo porque no les hizo un milagro. Y así sucesivamente conocí muchas personas en el mundo criminal. Y casi el 80% que anda allá afuera, en los carteles de droga, en el sicariato y en los mares, en las pandillas, llámese como se llame, andan marcados. Y andan odiando a Dios y no quieren saber nada de Dios. Porque les pidieron un milagro a Dios y Dios no se los hizo. Hace mucho tiempo conocí a una señora. Bueno, a 2 señoras conocí. Pero a una la conocí y me dijo, y me puse a predicarle la palabra. Y ella me dijo: no quiero saber nada de tu religión. No quiero saber nada de tu Jesús. Yo vine aquí profesionalmente a hacer un trabajo y limitémonos a eso. Yo le dije: está bien. Pero le seguí hablando de Jesús. Y yo le dije: ¿por qué tienes un odio contra Dios? ¿Por qué? Y ella me dijo: tuve un hijo hundido en las drogas y me metí tanto en la religión pidiéndole a Dios que me lo sanara, que me lo libertara, y él no me oyó. No me oyó. Y yo le dije: cuando me hablas que te metiste en la religión, ¿de qué me estás hablando? Sí, por poco me hacen la 500,000 virgen en el estado de California, por poco me canonizan, porque solo en la iglesia pasaba rezando el rosario, pidiéndole a la Virgen para que libertara a mi hijo. Ese es el problema tuyo, le digo. Porque tú no le estabas pidiendo a Cristo, tú le estabas pidiendo a esa piedra pintada. Por eso es que no te respondieron. El detalle es de que no me respondió, y si ahora me autodenomino
atéame. Porque andaba el corazón envenenado y lleno de resentimiento hacia Dios porque no le hizo el milagro. El milagro. El otro día estaba viendo un discurso de un sacerdote satánico que le construyó un templo bastante grande a Satanás. Wow. Y él dice, yo soy ex pastor. Yo soy ex pastor de las asambleas de Dios. Pero me metí muchos años en la iglesia pidiéndole a Dios ciertas cosas. Y ese Dios invisible y mudo, digo, nunca se dejó ver y nunca me respondió. Eso no existe, dijo. Eso no existe, dijo. En el minuto, dijo, que yo doblé mis rodillas en el cementerio central de mi colonia e invoqué a Satanás, en el minuto se me presentó. Oiga nomás. En el minuto se me presentó. Años pasé clamando a ese Dios invisible y nunca lo vi, ni me oyó, ni lo oí, ni me respondió, dijo. En el minuto que yo doblé mis rodillas en el cementerio central de mi colonia, en ese minuto me respondió Satanás. Y se me presentó y me dijo, ¿qué querés? Y él le dijo, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Y Satanás se lo dio. Ahora es uno de los hombres millonarios. Y le dijo a Satanás, me vas a dar tu alma y me vas a construir un templo para adorarme. Y vas a reclutar gente para que vaya y me adore a mí también. Ese tipo construyó un enorme templo y ahora es sacerdote satánico. Solo porque Dios no le hizo un milagro. Abandonó a Dios y se fue al satanismo porque dice, Satanás sí me respondió. Y ese es el problema, porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Satanás lo único que te puede dar es dinero. Atáscate que hay dinero por toneladas. Lo único que te puede dar es fama, aplauso, poder, riqueza, reconocimiento, todo temporal aquí, pero no te puede dar vida eterna, porque la vida eterna solo está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Así que el que abandona a Dios por algo de este mundo es conocido como insensato. Insensato. Y así sucesivamente, mucha gente con corazones envenenados, con corazones llenos de resentimiento hacia Dios, porque le pidieron un milagro de sanidad, o para que sanara al hijo, o para que sanara al esposo, a la esposa, o para que sanara a los padres, o para que sanara al primo, y Dios no le hizo el milagro. Con eso bastó para volverse ateo. Con eso bastó para volverse satánico. Con eso bastó para irse a las tinieblas, para abandonar la Biblia y para decir que Dios no existe. Dios existe y es real. Desde la eternidad hasta la eternidad te haga el milagro, no te lo haga. Él sigue siendo el eterno Dios. Amén. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando yo agarré ese odio hacia Dios, es un odio infernal, hermano. Yo no puedo explicarle ese odio. No se lo puedo explicar. No hay manera de explicarlo. No hay manera de explicar ese odio. No hay manera. No hay manera de explicar ese odio. Por eso es que hay hombres que andan con el corazón envenenado, que se les hace fácil agarrar a otra persona, prender una motosierra y cortarlo en pedazos y comiéndose un taco en la mano. Se les hace fácil comerse a otro ser humano, beberle la sangre, comerle el corazón, chuparle los sesos, agarrarlo a mordidas. Le hace fácil porque el odio que tienen en ellos es un odio satánico
que Satanás utilizó esas malas experiencias mala situación que tuvo. Satanás la utilizó para virar ese corazón en contra de Dios y llenarlo de amargura y hacer de él templo de demonios. No le puedo explicar ese odio que entra en el ser humano. No le puedo explicar. Por eso es que cuando esa persona anda llena de odio y resentimiento hacia Dios es diferente. Una cosa es odiar al hermano. Una cosa es odiar al prójimo, odiar a tu suegra. Pero ese odio no se compara al nivel de odio que mete Satanás en el corazón de la persona cuando Dios no le hace un milagro. No se puede comprender. Tienes enfrente de ti personas, te suplican, te ruegan, te imploran: no me mates, no me mates, por mis hijos, por mi mamá, por mis hermanos, no lo hagas. Hermano, no puedes perdonarlo, porque en tu mente y en tu corazón te metió Satanás, que así se le hace daño a Dios. Y así sucesivamente. Me he topado con mucha gente hoy en el cristianismo que están sentados en la banca de la iglesia, pero todavía siguen con el corazón resentido hacia Dios porque no les hizo el milagro, porque no le abrió la puerta para la empresa, porque no salvó el SIDA o el cáncer, porque no le sanó al hijo, porque no le sanó al familiar que estaba en el hospital. Hermano querido, Cristo le dijo a Pedro: lo que hoy no entiendes, lo entenderás mañana. Lo que hoy no se entiende mañana. Lo que hoy no se entiende después. Yo no entendía, pero que alguien espero que a alguien, aunque sea uno, le sirva de bendición este mensaje y de fortaleza. Yo no entendía el por qué, si mi madre era adoradora, era cristiana, fue una mujer ejemplar, fue una madre ejemplar, y se lo está diciendo su hijo. Fue ejemplar en todo, la vieja. Fue ejemplar en todo, mi vieja. En todo. Como madre, como proveedora, como cristiana. Nunca me cruzó un padrastro por mis ojos. Porque ella dijo: me casé una vez y esto es hasta que la muerte nos separe. Y además estoy casada con Cristo. Y además tengo que ser ejemplo a mis hijos. Y tengo que ser ejemplo en la iglesia. Yo me preguntaba, me cruzaban tantas cosas por la mente. ¿Por qué? Una mujer llena de cualidades, ¿por qué se tuvo que morir tan joven? 45, 47 años tenía por ahí. Para 50 creo. ¿Por qué? Y todas esas cosas cruzaban por mi mente porque en el principio yo no las entendía. Cuando vine a Dios, Él me explicó y me dijo: ahora entiendes por qué se tuvo que morir, porque lo que no entiendes hoy lo entiendes después. Amén. Cuando mi mamá se estaba muriendo en mis brazos, ella pasó toda la noche en agonía. Toda la noche, desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Pasó en agonía. Llamando a Joel Dubón. ¿Dónde está Joel? Tráiganme a Joel. ¿Y sabe dónde yo estaba metido? En un nightclub con las narices todas blancas de droga. Rodeado de prostitutas y maricas. Estaba rodeado de tanta iniquidad. Estaba llenos de platos llenos de marihuana, de perico, de heroína, de crack. Ahí estaba yo. Pero en ese nightclub,
Se metió el Espíritu Santo y comenzó a incomodarme. No me supo la droga, ni el alcohol, ni los vicios, ni nada. Y una voz que me dijo, vete para la casa. Agarré un taxi y me fui para la casa. Y cuando yo llegué me dijeron, tu mamá está agonizando y te está llamando. Cuando yo llegué me lavé la cara porque andaba muy drogado. Me lavé la cabeza con agua fría. Y ahí estuve de las 3, 4, 5, 6 de la mañana en una hamaca esperando que se me bajara la loquera. Y a las 6 en punto de la mañana, el 12 de agosto del 2003, entré al aposento de mi mamá. Y yo sabía, y es que yo sabía, que en el momento que yo entrara a esa habitación mi mamá iba a morir. Y mi mamá estaba allí con una tía mía y con mis hermanas. Y cuando yo entré todas se salieron porque era tanta la criminalidad que yo andaba encima que se me tenía hasta miedo todo el mundo. Y yo llegué y mi mamá dijo, Joel, ¿sos vos, hijo? Yo soy, mamá. Mi mamá ya no podía ver, ya casi no podía hablar porque le sacaron la placa, y cuando la gente está acostumbrada a placa, cuando se le quita habla diferente. Aparte ya estaba temblando mucho porque ya era hora de irse. Y cuando yo llego y la miro en qué condición, la agarro. Y yo me sostenía por no llorar. La abracé. Yo me hacía el fuerte. Y trataba de no acercarme mucho para que no me oliera la peste, a droga y alcohol que andaba. Y ella me dijo, te estaba esperando, hijo. Ya es hora de mi partida. Ahí en esa puerta está el ángel de Jehová esperándome. Me voy para la casa. Y ella me dijo estas palabras. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y vine por Él para que en aquel día nos reunamos, porque yo me voy con Él, me dijo. Y ella me dijo, me voy, hijo. Me voy, acepta a Cristo. Y ella dio el último respiro. Y se fue. Le quedaron los ojos abiertos. Yo se los cerré, les tiré los pies, le levanté una cobija encima, le acomodé las manos. Y me fui para la sala de la casa. Y le dije a mis hermanas, ahí está. De ahí empezó una situación para mi vida terrorífica. Terrorífica. No sonreía, me volví un tsunami, me volví un zombie, me volví un loco, para mí no tenía sentido la vida, no sonreía, para mí yo odiaba el amanecer, yo caminaba como zombie por las calles. Caminaba como zombie, drogado y borracho como zombie, con 2, 3 pistolas, como zombie, y cada persona que me atravesaba y me quedaba viendo mal, o se me atravesaban mis enemigos, los rellenaba de plomo. Y caminaba en esa situación. ¿Por qué? Porque Satanás se me presentó y me dijo, la única forma de hacerle daño a Dios es dañando su creación. Y tú le quieres hacer daño a Dios porque no te hizo el milagro. Sí. Fue cuando descendí a los centros espirituistas. Conocí brujos, santeros, agoreros, hechiceros. Comencé a caminar en esa área del satanismo. A hartarme sangre. A hacer más criminalidades. ¿Por qué? Porque agarró odio a mi corazón hacia Dios, porque no me hizo el milagro. Pero Dios tuvo misericordia de mí y salvó mi vida. Y por su amor y su misericordia es que estoy aquí. Amén. Su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Y en la trayectoria de estos 20 años de ser cristiano, de llevar esta preciosa palabra por todo el país americano, he corrido por 20 años en prisiones, llevando la palabra, en hospitales, en calles, en semáforos, en iglesias, en aposentos, en parques,
en coliseos pequeños y grandes, predicando que Cristo es real, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Pero eso es Dios que cambia el corazón del hombre. Pero en toda esta trayectoria me he topado con gente cristiana en las bancas de la iglesia, resentidos con Dios. Resentidos con Dios por una mala decisión que tomaron. Están resentidos con Dios por esa decisión. Si no me hubiera casado con esta mujer, si no me hubiera casado con este hombre, si no me hubiera venido para acá. Gente resentida con Dios. ¿Por qué? Por malas decisiones o porque no les hizo el milagro. El Proverbio 4:23 dice, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aunque Dios te puede hacer el milagro, pero si Él decide no hacértelo, Él sabe por qué no te lo hizo. Él sabe por qué no lo hizo. El día que se me presentó el Señor, andaba mal. Se me presentó y yo lo rechacé. ¿Y sabes con cuáles palabras conquistó Dios mi corazón? ¿Sabes con cuáles palabras conquistó Dios mi corazón? Con las palabras que me metió en el corazón mi madre en el día de su partida. Porque Él me dijo, yo soy Jesús, el Dios de tu mamá. Mi mamá era la niña de mis ojos. Mi mamá, a donde ella iba, yo iba. Por eso cuando se me fue, me volví loco. Me volví loco y agarré un odio contra Dios. Pero esa experiencia la usó Dios para salvar mi alma el día que Él vino a rescatarme. Porque yo siempre traigo en mi mente y en mi corazón que mi mamá me dijo, acepta a Cristo para que volvamos a estar juntos de nuevo. Alabado sea Dios. Y en la trayectoria ministerial me he topado con mucha gente, aún cantando, aún predicando, aún en la iglesia, aún en las bancas de la iglesia, pero en su corazón hay resentimiento hacia Dios, porque no les hizo el milagro. Indagando en las escrituras de este tema, me topé con hombres y con mujeres que se enamoraron de Dios con todo el alma, agradecidos con Dios por lo que hizo por ellos, no por lo que iba a hacer. Usted tiene que estar enamorado de Dios por lo que hizo, no por lo que va a hacer. Apasionado por Dios por lo que le dio, no por lo que le va a dar. ¿Me está entendiendo? Porque hay mucha gente que se va de la iglesia porque Dios no les da el milagro, no les da la posición, no les da el respaldo, no les abre la puerta y dicen me voy porque Dios no tiene nada para mí. Entonces usted está siguiendo a Dios por los panes y los peces. Dios sanó a 10 leprosos y solo uno regresó a adorarlo. ¿Y por qué regresó? Porque cuando iba en el camino se dio cuenta que había sido sanado. Y regresó a adorar y a dar gracias por lo que había recibido, no por lo que iba a recibir. Pero como un corazón agradecido siempre recibe más, ese recibió la sanidad y la salvación. Por tu fe eres salvo. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que ya nos dio. Te dio el perdón de tus pecados, te lavó en su sangre, murió por ti en la cruz del Calvario, tiene tu nombre inscrito en el libro de la vida, eres miembro de la familia de Dios, eres el miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que Él ya hizo por nosotros. Amén, aleluya. Usted no tiene que seguir a Jesús por los panes y los peces, no. Usted no tiene que seguir a Jesús por una casa nueva que le va a dar, o por un carro. Usted no tiene que seguir a Jesús por un milagro. Usted tiene que seguir a Jesús por lo que Jesús ya le dio. Amén. Consumado es, dijo Jesús en la cruz.
En la cruz murió. En la cruz sufrió los látigos de Roma que hicieron pegar la espalda, la corona de espinas, los clavos. Ahí murió dándolo todo por nosotros. Así que usted no tiene que seguir a Jesús por un milagro. Si Dios lo hace, gloria a Dios. Daniel capítulo 3 verso 15. Nabucodonosor había hecho la estatua y había ordenado que todo el reino adorara la estatua al son de la música. Pero se encontraron 3 jóvenes que no se postraban ante esa estatua, ante su imagen. Y en el capítulo 3 de Daniel, verso 15, Nabucodonosor le dice a los 3 hebreos: no existe Dios que los pueda librar de mi mano. Si ustedes no adoran mi estatua, los voy a meter en el horno que arde con fuego y lo calentaré al máximo. Si no adoran mi estatua, los voy a meter al fuego. Y los 3 hebreos le dijeron al rey Nabucodonosor: el Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Pero si Él decide no librarnos de tu mano ni de tu horno de fuego, sépalo de una sola vez. Nos libre o no nos libre, no adoraremos tu imagen. Ese es cristiano de verdad. Eso es madurez. Eso es templanza. Eso es crecimiento. Nos libre o no nos libre. Nos haga Dios el milagro o no los haga. Lo sane o no lo sane. Abra la puerta o no la abra. Jehová seguirá siendo mi Dios. Eso se llama carácter. Eso se llama templanza. Eso se llama un cristiano que ha aprendido a conocer a su Dios. Aleluya. Lo salve o no lo salve, Jehová seguirá siendo mi Dios. La saque de esa camilla, la libre de ese quirófano o no lo haga, Jehová seguirá siendo mi Dios. Viva o muera, Jehová seguirá siendo mi Dios. Esos cristianos andan buscando a Dios en este tiempo. Esos cristianos andan buscando a Dios en este tiempo. Que te lo haga Dios o no te lo haga. Te lo dé Dios o no te lo dé. Tú no lo estás siguiendo por Él, por el milagro. Tú no lo amas por el milagro. Tú lo amas porque Él dio su vida para rescatar la tuya. Tú lo amas porque te libró de la cárcel. Estuvo contigo en el hospital. Te libró de la miseria. Estuvo contigo en el desierto, en el río Bravo. Estuvo contigo en el fracaso, en el dolor. Tú lo amas porque te sacó, no porque te va a sacar. Tú aprendes a conocerlo en el desierto y aprendes a amarlo ahí también. Por eso, a estos tipos de cristianos como estos 3 hebreos, en el libro de Daniel capítulo 3, versos 15, 17 y 18, para los que leen en casa, por los que apuntan, este tipo de cristianos, estos tipos de cristianos son los que van a ir para el rapto. Estos tipos de cristianos son los que la Biblia habla en Hebreos 11, que dicen que apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos contrarios, taparon boca de leones, rehusaron ser rescatados, porque ellos tenían en su mente y en su corazón una mejor resurrección. Y la Biblia dice en Hebreos 11 que el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de esa gente. El mundo era demasiada poca cosa para esos hombres y esas mujeres, porque ellos tenían su mirada, dice, en una patria mejor. Amén. Tenían su mirada en una patria celestial, a donde cuyo arquitecto y constructor ha sido Dios. Amén. Lo amaron, dieron su vida, no por lo que Dios les iba a dar,
Si usted anda siguiendo a Dios, o se hace cristiano, o viene a la iglesia, porque Dios le haga o le dé algo, usted tarde que temprano va a tropezar. Le digo por qué. Porque esa situación, ese deseo y ese pensamiento es la que va a utilizar Satanás para volverlo en contra de Dios. Usted tiene que amarlo, porque lo libró de esa jeringa maldita de la droga. Él lo libró de esa botella infernal del alcoholismo. Él lo libró de la prostitución y del lesbianismo y homosexualismo. Él lo libró de ir a la cárcel a pagar tantos años de prisión. Usted tiene que ser agradecido porque la sangre de Cristo le borró las toneladas de pecado. Usted tiene que ser agradecido con Cristo porque Él es Dios. Aleluya. Y porque Él es su Padre celestial. Amén. Y lo haga Dios o no lo haga, Jehová será mi Dios. Amén. Amén. Así dijeron los 3 hebreos. Y nosotros tenemos ese carácter. Podemos decir que lo tenemos. ¿Tendremos el carácter de los 3 hebreos? No. Con cualquier cosa botamos la fe. Con cualquier cosa deslizamos. Con cualquier cosa blasfemamos. Con cualquier cosita. Con cualquier burrada. Pero se puede llegar a ese nivel. ¿Se puede? Sí. Con Cristo todo es posible. Si estos hombres llegaron a ese nivel es porque se puede llegar. Llegaron a ese carácter es porque se puede llegar. Siempre y cuando lo anheles. Lo anheles. Como dijo Policarpo, ¿por qué pagarle mal al que solo bien me ha hecho? ¿Por qué traicionar al que solo bien me ha hecho? ¿Por qué abandonar al que solo bien me ha hecho? ¿Por qué hablar mal del que solo bien me ha hecho? Sigo porque lo amo. Avanzo porque lo amo. Permanezco firme porque lo amo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que Dios lo sane o no lo sane, Él sigue siendo mi Dios. Amén. Y el necesitado siempre voy a ser yo. Alabado sea Dios. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Lo haga Dios o no lo haga. Pero voy a morir abrazado de la fe, abrazado de la cruz, abrazando este evangelio. Como dijo Esther en el capítulo 2 de Esther. Esther dijo: si muero, que muera. Pero voy a morir abrazando la fe, creyendo que Dios lo hará. Pues ahí es esa gente, así es que Dios anda buscando. No gente que lo ande siguiendo por los panes y los peces, por los milagros, por la finanza, por la prosperidad, por la casa nueva, por el carro nuevo. Y si Dios no te da el carro nuevo, y si Dios te quiere mantener en esa ven roja, ¿lo vas a abandonar? Aleluya. Santo Dios. Amén. Y si Dios te quiere dejar ahí en esa Ford para que la ames más, ¿lo vas a abandonar porque no llega el Tesla? Y si Dios te quiere en esa traila llena de cucarachas y no viene la casa nueva, ¿lo vas a abandonar? No. Firme. Lo haga Dios o no lo haga. Me lo dé Dios o no me lo dé. Lo transforme o no lo transforme. Yo sigo viendo al blanco perfecto que es Jesús, el autor y consumador. Aleluya. Amén. Aleluya. Esa gente anda buscando a Dios. Pero hay mucha gente que no es así. Con cualquier cosa se desvían, se desmoralizan, se van al mundo, meten la Biblia bajo la almohada, meten la Biblia en la gaveta y dicen: me autoproclamo ateo. Me autoproclamo borracho, marihuanero. Me autoproclamo criminal. ¿Por qué vos? ¿Por qué? Porque Dios no me hizo el milagro. Allá afuera hay miles de gente resentida con Dios. Yo me topé con un par de miles. Uno de los miles era yo. Pero allá afuera hay miles de gente resentida con Dios. Pero en la iglesia, lo peor que en la iglesia, hay gente así, resentida con Dios. Porque no entienden lo que David entendió. Ahora voy a empezar a predicar. Aleluya.
La escritura que leímos en 2 Samuel capítulo 12, verso 14 en adelante, es una experiencia en la cual se encuentra David. Y cuando esta experiencia que le vino a David fue consecuencia de su pecado. Esto fue consecuencia de su pecado. Entonces ese es el gran problema. Que muchas veces la enfermedad o la circunstancia que está pasando es consecuencia de tu pecado. Es consecuencia de tu mala decisión. Y al fin con Dios te enojas. Al fin con Dios, porque siempre tiene que haber alguien para enojarse. Siempre tiene que haber alguien para echarle la culpa, ¿o no? ¿O no? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste, ella fue que la regó. Ella fue la que se hartó el fruto y vino y me engañó a mí. ¿Y qué le dijo Eva a Dios? ¿Qué le dijo Eva? ¿Se acuerda? La serpiente me engañó. O sea que Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente, como no tuvo a nadie quien echarle la culpa, se amoló y se la pusieron a hartar de polvo. O sea, siempre vamos a encontrar a alguien, o queremos encontrar a alguien para echarle la culpa. Pero esa falta de templanza, de madurez. El cristiano que nunca reconoce su culpabilidad o su responsabilidad no va a caminar mucho. Amén. Siempre la culpa de mi caída fue mi marido. La culpa de mi fracaso fue mi mujer. La culpa de que yo esté desgraciado fueron mis padres. La culpa, y al final dicen, la culpa de todo esto es la del pastor. Hasta el pastor se lleva el dolor. Sí, se comió las orejas. Me lastimó el pastor. De todo tienen que encontrar a un culpable. De todo. La culpa es de aquel, la culpa es de este, la culpa es de este, la culpa es de este. ¡No! La culpa es suya. La culpa es suya. Amén. Si usted está tragando tierra, la culpa es suya. Si usted está obeso y no puede bajar de peso y le duelen las articulaciones, es porque es glotón y no quiere dejar de mascar. Si usted ha perdido la salud, si usted ha perdido la salud por mucha comida, es por culpa suya. Pero al final con Dios se enoja. Dios hace un milagro que bajé de peso en el instante. Pum, pum. Cree que Dios es microondas. La culpa es suya. Hasta que nosotros, como hizo David, no agarremos nuestra responsabilidad, nuestra culpabilidad, y vamos a entender Dios que nos ayude. Nosotros seguiremos del timbo al tambo. En esa condición vamos a morir. La culpa era de David. El niño enfermó por la culpa de David. El niño murió por la culpa de David, porque era consecuencia de su pecado. Pero muchas veces nos pasan cosas que es nuestra culpa. Consecuencia del pecado, consecuencia de tanto adulterio, consecuencia de tanta fornicación. Te pegaron sida que querías. Consecuencia de la maldad del hombre, viene la iniquidad. Y después con Dios se enojan. Dios es santo, 3 veces santo. Aleluya. Y Él no tiene nada que ver con nuestras iniquidades. Pero Él es fiel y justo, que cuando nosotros venimos a Él nos perdona. David sabía que su hijo había enfermado por su culpa. Y Natán le dijo, tu hijo va a morir. Porque Dios ha decretado que se muera, que se va a morir. Se va a morir. Pero David apela a la misericordia de Dios. Reconoce su pecado, se tira en tierra, se viste de cilicio, rompe sus vestiduras y proclama. Ayuno. ¿Cuántos días ayunó? ¿Cuántos días ayunó? Yo no sé qué Biblia leen ustedes, caramba. Ayunó 7 días. 7 días.
Y ese ayuno que hizo David, mueve a Dios a cualquier milagro. Un ayuno aposentado. No abrió la puerta para nada. Tirado en tierra, lleno de ceniza y de tierra, y rota su vestidura. Y allí escribe el Salmo 51. Y dígame, si usted lee el Salmo 51, dígame si David no está arrepentido en ese salmo. No está arrepentido, no confía en su pecado. Y le dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Y comienza David a arrepentirse en ese ayuno. Tirado. Un ayuno que mueve a Dios a cualquier milagro. Pero nosotros hacemos ayunos de 6 de la mañana a 12 del mediodía y con una gran jarra de café en la mano. Y queremos mover el corazón a Dios. Y David no lo pudo mover. 7 días. A ver si Dios, apelando a la misericordia de Dios, apelando al favor de Dios, apelando a Dios por un milagro. Ayunaba. Y los ancianos venían, le daban de comer, no quería, los corría del aposento. Y estaba 7 días clamando, llorando. Y al final de los 7 días, ¿qué pasó? Murió. Al final de los 7 días, dice el verso 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18 dice. ¿Y cuánto dijo? Al séptimo O sea que ayunó. 7 días. Conozca la Biblia. Verso 18. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerlo saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le dijésemos que el niño ha muerto? ¿Cuánto más se afligirá si mientras el niño estaba enfermo, ayunó 7 días para pedirle a Dios un milagro? Apeló a la misericordia de Dios, hizo silicio, hizo ayuno, y muchas veces eso ocurre. Se unen las iglesias, los concilios, las congregaciones, se une la familia en hacer grandes cadenas de oración. Pero te digo, ¿por qué no se salva el cuate? ¿Por qué? Porque Dios ya ha determinado que va a morir. Porque Dios ya ha determinado que se lo va a llevar. Porque para Dios la muerte del justo es preciada. Dios ya había determinado llevarse al niño. Pero David con todo y eso apeló a la misericordia. Se tiró, él sabía cómo conquistar el corazón de Dios. Él sabía cómo llegar a su presencia. Él sabía cómo conquistar el corazón a Dios. Pero con todo y eso, como dicen por ahí, hizo micos y pericos. Pero el niño se murió. Hizo de todo, pero Dios no lo oyó. El niño murió. Y muchas veces es así. Hermano, ayunas. Y haces unos ayunos así como este o mejores. Haces unos ayunos, unas vigilias, unas cadenas de intercesión desde China hasta Brasil. Una cadena de intercesión que le llamas a los 20,000 pastores que tienes en la agenda de tu teléfono. Y se unen iglesias tras iglesias al clamor para que Dios haga el milagro. Pero Dios no lo hace. Decide llevárselo. Porque en su perfecta voluntad, Él decidió que esa persona muriera.
Y Dios es perfecto. Él no comete errores. Porque los imperfectos somos nosotros. Los que la regamos somos nosotros. No juzgue a Dios. Lo que hoy no entiende, mañana lo entenderá. Pero no juzgue a Dios. Dios es perfecto. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Dios es perfecto. Y muchas veces pasa esto, que oramos, ayunamos y hacemos grandes cadenas de oración y no ocurre el milagro. Entonces queda en nuestro corazón. Queda en nuestro corazón resentido. Resentido con Dios. Queda en nuestro corazón resentido. Y viene el diablo y utiliza esa situación para sacarte de la iglesia, para sacarte de la fe, para abandonar a Cristo y para volverte hasta satanista, o hasta brujo, o hasta criminal. Esa situación. Por eso, entiendas o no entiendas lo que Dios está haciendo, sigue glorificando, que lo que hoy no entiende lo entenderá después. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. Esa situación no la entendían los ancianos, pero David sí la entendió. David sí la entendió, pero los ancianos no la entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema del mundo, el sistema de la sociedad, el sistema de la humanidad, dice que cuando hay una persona muerta, ¿qué hay? Silicio, llanto, luto, dolor. En ese llanto, en ese luto, en ese dolor, estuvo David 7 días. Pero cuando el niño murió, él arranca eso y se viste, pero de alegría, de felicidad, de paz, porque entendió y recibió. Entendió y recibió. Entendió y recibió. ¿El qué habla con hombre? La voluntad. Entendió y recibió la voluntad de Dios. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Después de ayunar, después de grandes cadenas de oración, el cuate se muere. Y nosotros no entendemos y no recibimos la voluntad de Dios. Pero en alguna vez en su vida cristiana, ¿usted ha leído el Padre Nuestro? En alguna vez en su vida cristiana, cuando usted ha estado orando, le ha dicho a Dios por casualidad de la vida, hágase su voluntad. Amén. Amén. Hágase su voluntad como se hace en la tierra, en el cielo se haga en la tierra. Hágase su voluntad. Viene Dios, ejecuta su voluntad en tu vida y te enojas. Si ya lo pediste. Lo estás pidiendo. Hágase su voluntad. Quiero caminar en tu voluntad. Quiero agradarte en tu voluntad. Y cuando Dios viene y te lleva por su voluntad, no te gusta. Porque querés que Dios haga Lo que yo quiero. tu voluntad. Somos al revés. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. Por eso es que pasa esto, que no entendemos la voluntad de Dios y no la recibimos. David la entendió y David la recibió. Cuando David entiende la voluntad de Dios, recibe la voluntad de Dios y dice, ¿ha muerto el niño? Ha muerto. Ok, está bien. Ya. Se sacudió. Se sacudió. Prepárame la bañera. Prepárame el jacuzzi ahí. Échame la espuma, jabón y rositas también ahí. Me voy a meter al jacuzzi. Se bañó. Agarró aceite. Se ungió. Se puso el mejor gabán, la mejor túnica. Y le dijo a los cocineros, hagan banquete. Hagan banquete. Hagan banquete. Lo contrario al sistema.
lo contrario a la vida. Porque él entendió la voluntad de Dios. Amén. Y la recibió. Hagan banquete. ¿Y qué dijeron los ancianos? Está loco. Se volvió loco. Mientras que el niño estaba enfermo, oraba y ayunaba y estaba ahí gritando. Y no quería oír a nadie. Y ahora el niño ha muerto. Y ahora hace fiesta. Porque David entendió y recibió la voluntad de Dios. Así como los 3 hebreos entendieron y recibieron la voluntad de Dios. Lo haga Dios o no lo haga, Él es perfecto. A su nombre, gloria. Gloria. Poderoso Dios. Eso es conocer y entender y recibir la voluntad de Dios. Si nosotros no entendemos y no recibimos la voluntad de Dios en nuestras experiencias o en nuestra vida cotidiana, vamos a querer siempre que Dios camine en nuestra voluntad. Pero si es que yo te dije, que la sanaras, pero si es que yo te dije, pero si es que yo te pedí, pero si es que no, hermano. ¿O querés que Dios haga tu voluntad? ¿O querés tú hacer la voluntad de Dios? Y así hay miles de cristianos dentro de la iglesia con el corazón resentido. Con el corazón resentido porque no aceptan la voluntad de Dios. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, su corazón es sanado. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, su corazón es libre, libertado. Y le cierra toda puerta al diablo por el cual se pueda meter para trastornarlo. Es libre. Eso yo lo viví. Porque a mí me tuvieron que liberar el corazón. Porque yo andaba más negro que la chinola, hermano. Andaba más perdido que una vaca visca en el desierto. En medio de tanto odio y resentimiento hacia Dios. Me hablaban de Cristo. Yo me recuerdo el hermano que me entregó el primer tratado en la Walmart. Se lo aventé en los pies y lo insulté. Porque yo no quería nada con esto, ni con Cristo, hasta que Cristo vino y me libertó. Pero cuando Cristo te liberta, te sana, dices, ahora entiendo lo que no entendía. Capítulo 12 de 2 de Samuel, verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Verso 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. 2 cosas hizo. Recibió la voluntad de Dios, la entendió, entró a la presencia de Dios, no entró con el dedo señalador, no entró con reclamos como muchos de nosotros, no entró echándole toda la culpa a Dios, es tu culpa y por tu culpa y por tu bendita culpa, no, él llegó y adoró, porque él había recibido y entendido la perfecta voluntad de Dios. Adoró, y me imagino dándole gracias. Yo pienso que de ahí para allá fue que escribió el Salmo 51 y comienza a adorarlo y a exaltarlo y a darle acción de gracias, aunque no entendía lo que estaba pasando. Y después que termina de adorar imagínese, hermano, entrar al aposento, a la presencia de Dios, postrarse, adorar y dar acción de gracias. ¿De qué? ¿Acción de gracias de qué? Doy acción de gracias porque se murió el niño.
Doy acción de gracias porque se murió mi hermana. Se murió mi hermano. Doy acción de gracias porque se murió mi hijo. Él entró a dar acción de gracias porque él supo y entendió que Dios es perfecto. Perfecto. Él es perfecto. Él no tiene sombra de variación. Él es perfecto. Gloria a su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Y después que adoró, se postró, dio acción de gracias, se ungió, se bañó, cambió su rostro, su llanto se convirtió en alegría. Su llanto se convirtió en danza, en gozo, en felicidad. Y aquellos no entendían, pero él sí entendía. Su llanto lo convirtió en alegría. Su tristeza en danza y en felicidad y en acción de gracias porque entendió y recibió la voluntad de Dios. Fue a la mesa, se atascó de comida porque entendió la voluntad de Dios. Verso 20. ¿Y me quedé? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Verso 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Porque para el impío el evangelio es locura. Es locura. Es locura para la gente ver que estás enterrando a alguien y tú estás gozoso cantando un corito. Es locura. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. Y esa esperanza era la que David abrazó. Esa esperanza es la que los cristianos abrazamos. David abrazó esa esperanza. Por eso es que él escribe los otros dos versos. Mira el verso 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él abrazó la promesa de Dios. Porque nosotros los cristianos caminamos con una esperanza viva. Por eso dije, Tesalonicenses, que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos. Quiero leer esa porción para cerrar, ya que vino a mi espíritu. Tesalonicenses 4, 10, 13. Tesalonicenses 4, 13. Leemos esta porción y nos vamos. Porque esta es la esperanza que abrazó David. Y esta es la esperanza que nosotros portamos. Esta es la esperanza que nosotros portamos. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, oiga bien, oiga bien, oiga bien. Y esta fue la esperanza que abrazó David. Por eso aceptó la voluntad de Dios y caminó con ella. Por eso se transformó. Él no puede venir a donde yo estoy. Pero yo sí puedo ir a donde Él está. Y dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ve que habla de una gente que no tiene esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Amén.
y nuestra esperanza está viva. Porque nuestra esperanza es Cristo. 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, no los otros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza nuestra. Amén. Esa es la esperanza viva de nosotros. Esa fue la esperanza que abrazó David. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vencer el luto, para vencer la tristeza, para vencer la agonía. Y se cambió su lamento en danza, en gozo. Se ungió y adoró y comió y bebió. Porque él abrazó esta promesa viva. Dice el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! ¡Wow! Esto fue lo que entendió David. Esto fue. Por eso es que él dijo, él no puede venir donde yo estoy, pero yo sí puedo ir a donde él está. Porque él sabía que iba a haber una resurrección de muertos en Cristo. Mi mamá no puede venir donde yo estoy, pero yo sí puedo ir a donde ella está. Tal vez tu ser querido, tu abuela, tu tío, tu primo, tu hijo, no puede venir a donde tú estás, porque ya murió, ya su cuerpo está muerto. Pero tú sí puedes ir a donde él está, abrazando la promesa de las Escrituras. A su nombre, gloria. Aleluya. Abraza a Jesús. Abraza a Jesús para que puedas ir a donde tu familiar o tu ser querido está, si es que está en Cristo Jesús. Y dice el verso 18, 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta promesa, con esta palabra. Por lo tanto, hermano, si usted trae corazón resentido en contra de Dios, haga lo que hizo David. Abrace estas promesas vivas, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta sonará. Vuelve Cristo por nosotros, vuelve el Rey, nos vamos para la gloria. Amén. Nombre, gloria, póngase de pie, hermanos. Abrace las promesas de Dios.